mayor médico cirujano Antonio Moreno Guzmán, quien hará una semblanza del mayor cirujano Jesús Cumate Rodríguez, quien fuera uno de los médicos egresados de este plantel educativo más destacados a nivel nacional. A continuación, también hará una semblanza de la trayectoria profesional del general brigadier médico cirujano Edmundo Calva Cuadrilla, médico militar y profesor destacado de un gran número de generaciones de esta escuela. El mayor médico cirujano Antonio Moreno Guzmán es egresado de esta escuela como mayor médico cirujano. Realizó sus estudios de 1978 a 1984. Realizó posteriormente el curso de especialización y residencia en cirugía general en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. En el Hospital Central Militar de 1986 a 1989. Es profesor de la Escuela Médico-Militar de las cátedras de Cirugía de Guerra, Cirugía 1 y Cirugía 2 desde 1988. Cursó el diplomado en Historia y Filosofía de la Medicina en la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro y doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. La misma UNAM le otorgó la medalla Alfonso Caso por haber sido el graduado más distinguido en la maestría en Ciencias en el año 2013. Es coordinador general de la Comisión de Estudios Históricos de esta Escuela Militar de Medicina desde el 2004 a la fecha, por lo cual es un placer cederle la palabra al doctor Antonio Moreno Guzmán. Adelante, por favor. Muy amable, le agradezco mucho a todos su presencia en esta hermosa mañana de aniversario de los académicos. A mí me corresponde el honor de reseñar a dos paradigmáticas figuras de nuestra escuela. En general, Edmundo Calva Cuadrilla y el mayor médico cirujano Jesús Cumate Rodríguez. No voy a presentar uno por separado. Voy a tratar por la intención de esta plática fue que dado que tienen muchas más coincidencias que divergencias, se van a dar cuenta en el transcurso de la charla, decidí abordarlos en conjunto, una parte y otra parte por separado. Ellos ingresaron, hicieron examen en los últimos meses de 1940 en Arcos de Belén. Esta fue la escuela que les tocó. E ingresaron juntos como miembros de la generación 25 en enero de 1941. Ambos obtuvieron primeros lugares en el aprovechamiento prácticamente durante toda la carrera. El día que yo conocí al doctor Cumate, él estaba de muy buen humor, cosa rara según me enteré después, pero ese día estaba de buen humor, y me contó que lo que más lo marcó es que solo había una regadera y era de agua fría para toda la escuela. Pues ahí estaban como judíos en campo de concentración formados para poderse bañar, y que desde entonces juró no volverse a bañar con agua fría. Cuando entrevisté al maestro Calva me dijo exactamente lo mismo, de tal forma que esa regadera que era la única debe haber sido algo imborrable. La luz se apagaba a las 10 de la noche. A esa fase yo le llamé crecimiento y estrechez porque había más alumnos, pero cabían menos. Entonces, no todos podían estar internados. Se le daba prioridad a los que venían de provincia para que se alojaran en la escuela, y a los que vivían en Ciudad de México o tuvieran familiares en Ciudad de México se les permitía salir todos los días después de 18 horas
cosas y regresar a diario. Como la luz se apagaba a las 10, muchos rentaban cuartos en los alrededores de la escuela. Debemos recordar que Arcos de Belén, por si no lo conocen, es un rumbo de la ciudad poco recomendable. Aún pululan las mariposas nocturnas y diurnas a todas horas, de tal forma que las vecindades siguen estando ahí, eran lo frecuente, y los cadetes podían, entre varios, amoyanarse y rentar un cuartito y irse a estudiar ahí toda la noche. El plan era el bueno, indispensable de todo plantel militar. ¿Por qué tengo el carácter? La verdad, el doctor Calva, que la primera noche que pasaron en la escuela, hicieron una hoguera los antiguos en el patio y los bajaron en calzoncillos a pasar por la hoguera. Primero bailaban en torno a ella y luego los tiraban encima, en fin, no hubo lesiones, pero vamos, fue algo que se les quedó. Esa era su escuela, y ese era el grupo en el laboratorio de fisiología. Los que cumplen 50 años seguramente identificarán algunos, se los voy a facilitar. En amarillo están tanto el maestro Calva como el doctor Fumate, y los dos de rojo eran José Joaquín Izquierdo, que era el titular de la materia, que era el terror de la escuela médico-militar. Hay por ahí un recorte de periódico que dice: le poncharon las 4 llantas al coche del maestro Izquierdo. Se sospecha de los cadetes de la médico-militar. Y su ayudante, el Sony Boy, don Juan García Ramos, que todavía tuve el placer de tenerlo como maestro. La vieja escuela de Arcos de Belén. La dividía solamente una reja del Hospital General Militar, así se llamaba el hospital en ese entonces. Pues el flujo de alumnos era prácticamente continuo. Para 1932 se instauró el examen de admisión. Esta foto es del 38. De tal forma que al doctor Calva y al doctor Fumate ya les tocó ser sometidos a un examen de selección. Ese letrero era para que la victoria estaba encima de ellos, había que ir por ella, ¿no? Ya sea por haber pasado o por haber reprobado, pero una victoria siempre que viene, sobre todo en estas épocas. Esta era toda la escuela, y aún así no cabía, era realmente un edificio pequeño. Cuando le preguntaron a Calva sobre el comedor, y dijo: sí, don Cuco nos quería mucho, siempre queríamos algo. Entonces ese es un padecimiento que no se ha quitado, ni se quitará jamás de los cadetes. Esta era la inauguración del elegante laboratorio de fisiología. Un mueble aquí con patas de palo mal pintadas, y sin embargo fue el señor secretario de la Defensa, que en ese entonces era Aguilar Camacho, a inaugurar el laboratorio de fisiología. Los que están de gala son Gustavo Vázquez, el director de la escuela, y el titular era Joaquín Izquierdo. El doctor Calva decía, a él no le gustaba el Sambuelo. Sin embargo, dice que cuando él estaba en el primer año, él admiraba mucho al doctor Carabiato Muñoz, un muy destacado investigador del Instituto Nacional de Pediatría. Y un año arriba de él, era su paisano de Pachuca, y lo tenía en un pedestal. Es el mismo desde que se cayó cuando lo vi hincado ante la imagen de Sambuelo. Sin embargo, a cambio que le fue muy bien en la vida, entonces doctores no echen el saco rojo. Cuando los doctores Calva y Fumate terminaron 5º año, se inauguró el plantel de Lomas de Sotelo 1. Se pasaron de Arcos de Belén para acá. Se inauguró simbólicamente, como todo pasa en este país. La ceremonia fue el 1 de diciembre, pero el cambio fue durante todo ese mes, de tal forma que las actividades realmente iniciaron hasta enero del 46. El hospital se había inaugurado en 1942, el 20 de noviembre, e iban y venían en camiones
del ejército, en camiones urbanos, en coches particulares, en taxi, en lo que hubiera. Iban y venían de Arcos de Belén a Lomas de Sotel durante los 3-4 años que duró la transición. En ese hospital, ambos iniciaron su carrera. Bueno, primero se graduaron, si alcanzan a ver este número, 658 y 659, todos los médicos militares tenemos un número de egreso que se asigna de acuerdo al día y hora en el que hacemos el examen profesional. ¿Alguien no se sabe el suyo? Puede pasar a la académica con el coronel Pudientas, te lo digo. De tal forma que Ernesto Calva fue de ese grupo, el primero que se graduó con el 658, y el mismo día presentó examen de Soscumato, horas más tarde con el 659. Debemos recordar que el examen no se presenta simultáneamente a toda la generación, son 4 cuando mucho por día, de tal forma que no todos tienen la misma fecha de egreso en los libros, aunque el ascenso para el grado inmediato es todo con problemas. Bueno, formaron parte de la primera antigüedad de internos, que los tenemos muy risueños a ambos. Y este era el aspecto que guardaba en los años 40 esta región de la ciudad. Al centro, el Hospital Central Militar, ya completamente listo y operativo desde el 42. A la derecha se alcanza a ver todavía en construcción el edificio de la Secretaría de la Defensa, y aquí la Escuela Médico Militar ya terminada. Y al fondo, pues no había nada. Nada, ahí se acababa el mundo. El hospital tenía 2 chimeneas. Y esta foto es ya un flamante edificio nuevo de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Hospital Central Militar, la Escuela Médico Militar. No había aún, ni coronel Maicela, escuela de enfermeras. Estaban ubicadas en el 6º piso del hospital. El maestro decía: yo nací el 20 de noviembre de 1922 en el barrio del Arbolito, en Pachuca, Hidalgo. En una Pachuca que hoy la conocemos como la Bella Irosa, pero en aquel entonces debe haber sido también muy polvosa porque había muy pocas calles pavimentadas. Otras estaban empedradas y otras pues apenas la plaza. Era un médico rural, un México que estaba saliendo de la primera etapa de la revolución. Él ingresó a prepararse en el Instituto Científico y Literario de Pachuca. Se cursaban ahí, pegados la secundaria y la preparatoria. Pero como el maestro Calva no tenía definido qué era lo que quería a la postre, entonces él de alguna manera se organizó con los maestros del instituto y logró cursar los 3 bachilleratos de manera simultánea. Y no solo eso, sacó el primer lugar y le dieron el premio al alumno más distinguido de ese bachillerato. Dio clases en todas las materias básicas de esta escuela, destacando por supuesto la materia de bioquímica. Y en la escuela de graduados, en la maestría en ciencias biomédicas. En esta escuela destaca el puesto como subdirector y jefe de estudios. Y bueno, decidió retirarse en 1983. Le computaron 43 años de servicio más un abono por estado de guerra, ya que, siendo alumnos, les tocó la Segunda Guerra Mundial. Ellos estuvieron del 41 al 46. Y comentaba el doctor Calva que cuando eran alumnos, parte de la rutina en la ciudad, como consecuencia de este estado de guerra, era que toda la ciudad tenía que apagar la luz. Porque si algún avión volaba y veía luz, podían bombardear. Entonces, a los alumnos de la escuela los mandaban de rondín en las calles aledañas. Se iban con su fusil. Y que un compañero de él le dijo a un señor que iba fumando: apague su cigarro.
Yo no voy a quedarse, van a ver los de la show. Recibió las condecoraciones prácticamente todas, y desde luego la condecoración al mérito docente. Ernesto Calva, sin temor a equivocarme, creo que es el profesor de la escuela que más años tiene o tuvo de docencia. 70 años de docencia. Y desde luego la condecoración de servicios distinguidos. Fue fundador de varias sociedades y fue presidente de la Mexicana de Bioquímica y fundador y después coordinador de la Comisión de Estudios Históricos de esta escuela. Profesor emérito de la Escuela Médico-Militar, miembro de diferentes asociaciones, y él estaba muy orgulloso, siempre se ponía su pin de miembro honorario de la Academia Mexicana de Cirugía. Trabajó como investigador porque lo llamó Ignacio Chávez a trabajar con él en el recientemente creado Instituto Nacional de Cardiología. Años después, sirvió también mucho tiempo en el CINVESTAF del Instituto Politécnico Nacional. Dirigió tesis de maestría, licenciatura, etcétera, doctorado, y tiene una muy prolífica producción. El género que más cultivó el doctor Calva fue el de la biología. Obtuvo su doctorado por la Universidad de Wisconsin en bioquímica y fue profesor de esta escuela durante 53 años en esa materia, y de bioquímica avanzada en la graduados por 47 años, y uno de los fundadores de la comisión. Mis compañeros y yo lo recordamos como un fiero cancerbero. Esta era la representación gráfica de Ernesto Calva Correa. Él se encargaba de hacer el examen, de imprimir el examen, todavía en el bibliógrafo. Él personalmente quitaba el stencil, le daba la vuelta, destruía el stencil, se llevaba el examen, lo repartía, lo recogía, lo calificaba y entregaba los resultados. No confiaba ni en su sombra, era celosísimo de su deber. Y bueno, nosotros éramos las almas en penas. Fundador de la Comisión de Estudios Históricos, y en honor a él y a su trabajo, porque él se dedicó a reunir todas las tesis desde 1917 hasta el año 2000. Los médicos militares somos muy cumplidos aparentemente, pero hubo muchos que no entregaron la tesis impresa a la escuela. Pues había que estarles llamando o escribiendo para que entregaran la tesis. Él, uno por uno de los sumisos, los fue recogiendo y logró reunir a todas las tesis. Le llevó años hacerlo. Finalmente lo logró, y ya que las tuvo, las pasó de su dinero. Y ese es el fondo del Mundo Calva Cuadrilla, o las tesis de la Escuela Médica. Esta fotografía corresponde al último día del último edificio que tuve la escuela antes de la CUP. El maestro y un servidor tuvimos la oportunidad de venir a la ceremonia que se hizo ese día. En general, Daniel estaba director. Y un año después, en la escuela de oficiales, que fue donde nos alojaron temporalmente, también estuvimos otra vez presentes para la mudanza de regreso de la escuela de oficiales al nuevo edificio de la escuela. La familia de Ernesto Calva, 11 hermanos, que ahí desde luego es el uniforme. Y bueno, egresó el 21 de noviembre de 1946, día en que sustentó su examen profesional, al igual que su compañero de toda la carrera, Jesús Tumate Rodríguez. Inglaterra. Todos los médicos militares ya graduados seguramente tuvimos un episodio parecido. Dice Ernesto Calva, yo le pregunté, bueno, y una vez que se graduaban, ¿qué pasó? ¿Cuándo los liberaban? Dice, bueno, entre la graduación y enero, el doctor Tumate un día le dijo, oye, el mundo, que nos van a mandar a Inglaterra a estudiar. Entonces,
empezó el maestro con lluvia de ideas, dice, hicimos, en fin, se puso un poco nervioso por el recuerdo, pero básicamente enfatizó que ya para ese entonces, a pesar de que Pachuca es cercana a la federal, la rutina de vida en un plantel militar hace que ya no vayas a tu casa, porque tu casa es esta y tu familia es esta. Se lo van secuestrando. Entonces nos consumimos un libro de fisicoquímica y nos subimos a estudiar a la azotea. Yo imagino a estos dos niños próximos a ser mayores médicos cirujanos, y la pintura que se llama Vamos a la guerra, yo creo que se debería llamar Vamos a Inglaterra, porque estaban realmente convencidos de que los hijos querían Inglaterra. Evidentemente no fue así. Al doctor Cubate lo mandaron a un batallón de conscriptos a Guanajuato y a él lo mandaron a la Escuela Militar de Aviación. Les daban un mes para transportarse en el México de los años 40. Comisionado a la EMA dice que su papá siempre le dijo, el mundo vas a llegar muy alto. Y pues sí llegó muy alto. El maestro era muy singular. Solo tuvo una novia y con esa se casó. Hasta en eso fue estricto. Qué barbaridad. Esa es constancia. Este año de 47, el director de sanidad era Federico Gómez Santos. Y ese año de 47 logró que se autorizara por primera vez, de forma obligatoria, el internado y residencia en el Hospital Central Militar. De tal forma que ni bien habían llegado a su destino, les llegó un radiograma que se regresaran, porque como egresados en 46 eran la primera generación que iba a iniciar como internos en el Hospital Central Militar. Evidentemente esto era una novedad para todo el mundo. El comandante dijo, no doctor, se no se puede ir, al menos no hasta que llegue otro. Entonces se dio parte, no me dejan irme. De la dirección le contestaron, véngase sin permiso. Obviamente no se vino, finalmente se arreglaron y llegaron. Y llegaron a formar parte pues, de la escala taxonómica más baja de la residencia del hospital, es decir, el personal residente, el lumpen proletariado. Ahí estaban el doctor Cumate y el doctor K. En esa pirámide. En esta pirámide, después de un año internado, seguía un año de subresidencia. Solo se quedaban 6. Y de esos 6, solo se quedaban 2 a ser residentes un año después. Y de esos 2, solo 1 a jefe de residentes. Será muy importante lograr pasar de lumpen a semilumpen. Era muy importante. Era el primer paso para el ascenso en la carrera médica. Y a eso se dedicaban, a pegarle duro al trabajo. De tal forma que en octubre del 47 los llaman a la elección el doctor Camacho López, Juan Pérez Muñoz, González Cosío, etc. A ellos dos. Y les dicen, han sido ustedes elegidos, pero no por su linda cara, sino por su trabajo y cualidades, para ser los primeros profesores a tiempo completo de la Escuela Médico-Militar. Les notifico que ya ambos han sido seleccionados como subresidentes, pero ante este ofrecimiento tienen ustedes que declinar ese nombramiento, aceptar al investigador y decirle adiós a la medicina clínica. Entonces fue una decisión sumamente difícil de tomar para dos muy jóvenes médicos. Renunciar al ejercicio clínico de la profesión por dedicarse a ser investigador. Les dieron una semana para pensar. Dice don Edmundo Calva que no se comunicaron entre Cumate y él. Llegaron a la cita de la semana y ambos dijeron sí, acepto. Y bueno, lo demás es historia. Y han hecho historia. 10 años después
se formó la Sociedad Mexicana de Bioquímica. La bioquímica era una ciencia en cierres, en el país no existía. De hecho, muy seguramente Ernesto Carla fue el primero de los primeros con doctorado en bioquímica. Estos 14 sujetos fueron los que formaron esa sociedad, y de esos 14, 3 fueron médicos militares. El doctor Calva, el doctor Cumate y el doctor Cravioto, el que le rezaba a San Pedro. Ernesto algo tenía con el 20 de noviembre, nació un 20 de noviembre, se casó un 20 de noviembre e hizo su examen un 20 de febrero. Ascendía a los 20 de noviembre, ese era su sitio. Y se casó con esta hermosa señorita, Juanita Mercado Doménico. Hermosa, pero solo tenía un defecto, muy grande, pero solo. Era hija de ese señor. Y era su maestro, regresado de la primera generación de la médico militar. Y bueno, cuando la abrazó, sintió como el abrazo de un porfirio, así todo. Con ella tuvo 4 hijos. Juan José, muchas gracias por haber asistido. Juan José, médico cirujano, Edmundo, investigador, María del Pilar, médico cirujano, y Alberto, ingeniero. Doña Juanita no solo era la novia y esposa del maestro, doña Juanita era maestra en ciencias matemáticas. Tuvieron los hijos que mencioné, 9 nietos, 2 bisnietos, 32 condiscípulos y alumnos, pues prácticamente todos hemos sido sus alumnos. Y bueno, ¿y cómo sale de los Estados Unidos? ¿Dónde aprendió inglés? Pues si venía de Pachuca. Porque sé, bueno, por intuición de mi esposa. Cuando se casen, cásense con una mujer visionaria. ¿Y qué trabaja? Lo convenció de ir al Instituto Franklin a aprender inglés. En los últimos cursos de inglés eran de conversación. Y dice, maestro, pues nos poníamos a platicar sobre cine. Dice, pero como yo ya me iba al cine. El único cine que recordaba era cuando estaba yo en Pachuca. Porque una vez que ingresé al ejército, el único día que iba al cine era el Día del Soldado. Porque el Día del Soldado era gratis el cine para todos los militares. Jesús Cumate hacía el itinerario para alcanzar a ver la mayor cantidad de películas ese día y lograr así cumplir el objetivo. Además, el transporte también de los camiones eran gratis para los soldados. A mí me tocó todavía algo semejante. En el 2007 fuimos a los 90 años de la Escuela Médico Militar, en la Escuela de Derecho, porque allí estuvo la Médico Militar los tiempos, mucho tiempo. Y fue el lugar en donde estudiaron tanto el doctor Carla, como el doctor Cumate, como el doctor Moreno Valle, que es el que está aquí. Y siempre juntos, el doctor Cumate y el doctor Carla. ¿Con quién sí, con ustedes dos? El dormido. Finalmente, el doctor Cumate falleció un lunes 7 de mayo del 2018, y es una fotografía de su funeral, en donde estaba mi general Ojeda, director general de sanidad en ese momento, los alumnos de la escuela y el maestro Edmundo Carla. Solo Dios sabe qué pensamientos rondaban en el interior de la mente del maestro. El maestro nunca llegó tarde en su vida a ningún lugar. Incluso el día que llegó con el problema cardíaco al hospital, llegó a las 5 de la mañana. Verdaderamente, ganarle a llegar antes que él era todo un reto. Por eso le tomé la foto, siempre estaba solo, porque llegaba antes que todo el mundo. Y sí, efectivamente, nadie estaba ahí para apreciar la puntualidad del doctor Carla. Pero fue todo un éxito. Era respetado, admirado, muy querido, pero también muy temido. Maestro y ejemplo de 70 generaciones de médicos militares. Este cuadro se llama Las Parcas. Elaboran el hilo, determinan la longitud y cortan el hilo de la vida. Y aquí en la médico militar pues teníamos a los tacos, que no era un trío musical,
Pero el doctor Islas, el doctor Alba y el maestro Calva eran los que sellaban el hilo de la vida. La mitad de las generaciones salían entre anatomía, fisiología y bioquímica. Eso fue el día que tuve el placer de entrevistar al maestro en su casa. Y bueno, aquí 3 meses antes de su fallecimiento, en la Comisión de Estudios Históricos, una semana antes de su fallecimiento, vino a la escuela, se despidió de nosotros. El maestro desafortunadamente tenía un glaucoma de muy larga evolución y ya no veía, de tal forma que era muy dependiente de otras personas para poder desplazarse. Consciente de su limitación, ese día nos dijo que por esa razón ya no iba a acudir, al menos no con la frecuencia con la que había venido haciendo. Una semana después exactamente, el maestro falleció. Aquí estamos sus compañeros de la Comisión de Estudios Históricos, mis generales Ralph Rodríguez, Fernando Vidal y Luis Limón. Y aquí el mismo día con las autoridades de San Gabriel. Esquelas en diferentes medios de comunicación, evidentemente la Academia Mexicana de Cirugía, la Sociedad Mexicana de Bioquímica, el Colegio Nacional de Médicos Militares. Ese día hubo una nutrida asistencia. Ahora vamos a pasar a la semblanza del doctor Jesús Cunate. Bueno, Jesús Cunate nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1924. Curiosamente, también hizo en la Universidad de Wisconsin sus estudios de posgrado. Estaba de moda Madison, todos se nos parecen. El doctorado también lo obtuvo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Fue profesor de Ciencias Básicas de la Escuela en 1960, de la Facultad de Medicina de la UNAM y de otras tantas universidades. Profesor honorario de diferentes universidades de Centro y Sudamérica, investigador destacado del Hospital Infantil de México, donde empezó desde interno y acabó siendo el director, en el Centro Médico Nacional, investigación del médico del Sistema Nacional de Investigadores, una muy prolífica producción científica, entre artículos, libros, citas. Creo que no hubo un cargo administrativo que no ocupara el doctor Cunate. Toda esa lista, destacando el director del Hospital Infantil, coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, subsecretario y secretario de Salubridad Federal, presidente del Consejo Ejecutivo de la OMS, jefe de la Unidad de Investigación Médica y Bioquímica del Centro Médico Nacional, y por su proba calidad humana, fue patrono y presidente de diferentes fundaciones hasta su muerte. Fue fundador y presidente de todas las sociedades que ven ahí, destaco la Academia Nacional de Medicina, y miembro honorario de diferentes sociedades pediátricas de prácticamente todo el continente americano. Recibió muchas decisiones, fue miembro del Colegio Nacional y del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, miembro honorario de ambas academias en México, de Medicina y Cirugía, de las de Pediatría, doctor honoris causa de varias universidades, un sinfín de premios, no los voy a leer, destacan diferentes países, Francia, Malta, Japón, etc. Desde luego en Mazatlán fue hijo pródigo, lo agasajaron en muchas ocasiones. Guatemala, los intelectuales de México, yo no sé este premio de dónde se lo sacaron, se llama el Tlacuilo de Oro. ¿Qué es el Tlacuilo? El Tlacuilo es el personaje azteca que ilustraba los códices. Ese es un Tlacuilo. Lo que no sé es por qué se lo dieron a los. Debe haber sido uno de sus tantos talentos. Y destacamos la medalla del Ministro Protector de la Infancia, otorgada por la UNICEF, por su labor en pro de la salud de la infancia mexicana y mundial. Siguen los premios, muchos premios. Finalmente el Senado de la República le otorga la medalla Belisario Domínguez en el año 2006,
y el premio de excelencia médica. Con todo respeto, el doctor Renato Berrón, gran maestro mío, decía, estos japoneses algo tienen en los genes, ¿no? Y pues sí, creo que el doctor Kumate muy seguramente es el médico militar más correcto. Fue hijo de Josefina Rodríguez y de Fren Kumate, un inmigrante japonés. Y este libro, si no lo tienen, al final de la plática, yo con todo gusto les doy mi correo y se los envío en forma electrónica. Es un libro precioso, escrito por él, con imágenes y contenido interesante. Este libro me hizo favor de regalármelo la doctora Rosana Pelayo, quien además de ser una mujer muy guapa, es una investigadora de primera. Y en ese momento era la presidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Decía Kumate, era yo un joven estudioso, hablaba inglés y francés, y seguramente japonés. ¿Qué me esperaba en Sinaloa? El Chapo todavía no vivía. A lo mejor trabajaría en un banco. Sería yo gerente, director. Pero eso no era lo que yo quería. Decidí que estudiaría mucho, muchísimo. ¿Con qué dinero? La herencia de mi papá eran 1,500 pesos. Era todo el caudal de mi mamá. Entonces calculé, investigué y llegué a la conclusión de que para poder ser médico tenía que ingresar a la escuela médica. Ahí me educarían, me alimentarían y hasta ropa me darían. Es una realidad. Yo tengo una hija, la he mantenido toda la vida y créanme que tener un hijo en el ejército es otro reto, es sacarse la lotería. Le pidió a su mamá el importe de la fianza, que era la mitad de su escasa fortuna. Como muchos bromeamos, tú llegaste con una caja de bachoco. Pues sí, metió sus cosas en una caja de cartón y tardó 3 días en venir desde Mazatlán hasta la Ciudad de México. No podía fallar. Estaba en riesgo mi futuro y la confianza en mi mamá. En la médico nadie haraganeaba. Nada de ocio, pura disciplina. Nada de matar el día, imposible de faltar a clase. No hay huelgas, reprobar materias ni soñando. Se cultivaba la conciencia del deber con el país y con la salud de los mexicanos. Es un bisueño Kumate en 4º año de medicina. Kumate desfilando como capitán segundo de cadetes, comandante de la compañía de cadetes. Y algo que hubiera llenado de orgullo a Kumate, me lo dijo Kumate así como a Maduro le habló Chávez, a mí me habló Kumate, y me dijo, me hubiera encantado una negrita para poder desfilar. Esperemos que ahora, con la homologación, también se homologue el uniforme de general. Kumate ya como interno del Hospital Infantil de México. Siempre una gente con un gesto muy adusto, trabajador. En la escuela, a sus tiempos de maestro, gozó de un prestigio terrible, ¿no? Veían a Kumate y temblaba todo el mundo. Sin embargo, también tenía sentido el humor. Vean, a la chica está feliz. Pero no solo ella. El mismísimo presidente también, ¿no? Y el doctor Kumate a mandíbula batiente, nada de una sonrisita. Vean, ¿no? Pero le pega al oficial que estaba atrás de él. Y aunque se retiró prematuramente, estuvo pendiente de los médicos militares. Esta es una carta que le dirigió al general Porfirio Cervantes, que fue director de la escuela cuando estuve en 5º año. Poco después pasó al ISSSTE como funcionario, y el doctor Kumate, siendo subsecretario, le envió esta misiva, en donde le decía que en su opinión Porfirio Cervantes había sido el mejor de los alumnos de la escuela médico-militar. Lástima que no vino don Porfirio, lo hubiera encantado. Recibió múltiples condecoraciones, como vimos en la lista,
la medalla Belisario Domínguez, los presidentes en su momento, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, pero también la banda del recodo. O sea, le gustaba también el bochinche al doctor Cumate. Como buen sinaloense, seguramente bailó con la tambora ese día. Su funeral fue un funeral de Estado, con la presencia del señor presidente en ese momento, y los señores secretarios, el general Cienfuegos de la Defensa Nacional y el almirante secretario Román. Las autoridades de seguridad militar, ustedes, alumnos de la Escuela Médico-Militar, y desde luego su compañero de todo, el maestro militar. Múltiples esquelas. El doctor Neri, que era el presidente del CONEGO, inmediatamente publicaron su esquela, sus amigos. La Academia de Cirugía, Héctor Loyola, inmediatamente también subieron la esquela. La Academia Nacional de Medicina le hizo un homenaje in memoriam 2 días después, a donde acudieron sus familiares, y acudió también mi general directora, Marta Patricia Fernández. Y aquí está el rector de la UNAM, Enrique Grau, el doctor Mancilla, presidente de la Academia, y el doctor Narro, que era el secretario de Salud. Y lo que dice aquí, se los agrando porque ya lo veo, para implementar la vacunación universal en México y llegar a 100,000 comunidades con menos de 100 habitantes, Jesús Cumate logró el apoyo de los taxistas. Es increíble, no se pudo. A un taxista no le puedo lanzar la palabra, ahora convencer a todos y que Pemex done la gasolina. Se dice fácil, pero vacunar a 11 millones de niños en un solo día, solo el doctor Cumate. Entonces, el homenaje que le rindió la Sociedad Mexicana de Inmunología, la esquela que publicó la Secretaría de Defensa Nacional, la medalla en memoria del doctor Cumate, y bueno, la doctora Mercedes Juan, la única mujer que hemos tenido como secretaria de Salud, expresó en su turno que Cumate había sido una figura mexicana de las más importantes de las últimas décadas, que con él se logró por primera vez erradicar del país la viruela, disminuir o eliminar la mortalidad por sarampión y paludismo. El esquema de vacunación de Cumate incluía esas 6 enfermedades: difteria, tétanos, polio, sarampión, tosferina y tuberculosis. Yo en secundaria todavía tengo compañeros con muletas o secuelas de polio. Eso es algo que actualmente ya es parte de la historia de la medicina. También creó el programa de prevención y control contra el cólera en México. En resumen, homologó la estadística en todas las instituciones de salud, creando los sistemas de vigilancia epidemiológica, el esquema de vacunación que ya comentamos, y el Programa Nacional de Enfermedades Diarreicas, el VIDA Suero Oral. Se morían 26,000 niños anuales. Actualmente se mueren menos de 1,000 por esta razón. Frente a la unidad de congresos del Instituto Nacional Mexicano del Seguro Social, está un jardín en donde está el uso del doctor Cumate, que dice forjador de hombres e instituciones para beneficio de la salud de los mexicanos. Esto está en el jardín de la Secretaría de Salud, con su placa correspondiente, egresado de la Escuela Médico-Militar. Y bueno, todos los periódicos publicaron notas alusivas al personaje, que esa caricatura me gustó mucho. Dice el doctor Jesús Cumate, el más grande entre los pequeños. ¿Qué creen que estaría diciendo Cumate hoy? Eso es lo que estaría diciendo, lo que está diciendo desde hace rato. Yo creo que el uniforme de gala debería cubrir una cola. Bueno, quiero que despierten porque esto que viene es para ustedes, jóvenes cadetes. Es un mensaje importante. Me invitaron a trabajar como político. Y entonces sí que se puede hacer algo de lo que había pensado de que tratar de disminuir la mortalidad infantil. Tomar las riendas de la salud debe ser una política de Estado. El Estado debe asumir que le compete y no es una limosna.
Hay crisis en la medicina. Todos hemos sido pacientes y nos hemos dado cuenta. La rentabilidad económica se ha antepuesto a la vocación de servicio. Y ese es un valor que tiene la Escuela Militar de Medicina, la vocación de servicio. Y esto es terrible. Yo he ido al hospital como paciente y sí hay veces que no te ven ni a los ojos. Doctores, vean, así como ven a su novia cuando dicen quiere ser mi novia, vean a sus pacientes, los ojos. Háganles sentir en corto. Hay nombres del doctor Kumate de grandes hospitales y hasta estancias infantiles. No, jardines de niños. Siempre muy estudioso, pero conservaba su sentido del humor. Bromeaba con él mismo, se jalaba la boca. Al igual que el doctor Calva, yo le decía al maestro Calva, ¿por qué no publica ya este artículo? No, es que no estoy conforme, me falta pulirlo. Él también decía, aún no he cumplido totalmente con mi enfoque. Como que ese afán de perfeccionismo era parte de su personalidad, de la personalidad de ambos. ¿Me das el video, por favor? El 12 de noviembre de 1924 en Mazatlán, Sinaloa. Es hijo de un inmigrante japonés y de una mujer mexicana. Su padre era un comerciante próspero que trabajaba de sol a sol y su madre era maestra. Cuando tenía apenas 12 años, su padre le hizo una encomienda justo antes de morir. Hijo, tú tienes que pagarle a este país lo que yo le debo. El doctor platica que cuando era niño, durante los veranos en el rancho donde vivían, veía que pasaba gente del pueblo con pequeñas cajitas blancas y todos decían, ahí va un angelito al cielo. Todos los días pasaban angelitos al cielo. Desde ese entonces le parecía injusto que por falta de atención médica los niños se murieran de enfermedades tan fáciles de curar como la diarrea. Ingresó a la Academia Militar con el objetivo de estudiar medicina y su vocación lo llevó a pediatría, pues desde que era estudiante su pasión fueron los niños. Se recibió como médico cirujano en 1946 de la Escuela Médico Militar. Para Kumate, la felicidad es un momento genuino que se expresa y vive frente a la sonrisa del niño. Trabajó durante 28 años en el hospital infantil. Kumate asegura que fue a través de los niños que pudo conocer a fondo a su país. Un día, un niño que daban de alta se le echó de rodillas y le dijo: no quiero irme del hospital, aquí me bañan, me dan leche, arroz y hasta me peinan. En ese momento, asegura, me cayó el 20. Entendí bien que algo andaba mal en nuestro país. Tiempo después, empezó a ocupar cargos con los cuales finalmente pudo trabajar de sol a sol con su padre, orientando sus tareas a cumplir su encomienda. Primero fue director del Hospital Infantil de México, luego subsecretario de Salud, y después como cabeza de la Secretaría de 1988 a 1994, Kumate fue un decidido impulsor de programas preventivos. Se erradicó el sarampión en el país, se logró la eliminación del polio virus salvaje, se controló la poliomielitis y la epidemia de cólera que llegó a México en los años 90. Se redujo radicalmente la mortalidad infantil por la diarrea. Además, instituyó la vacunación universal para todos los niños mexicanos. En México y en el mundo, el doctor Jesús Kumate es sinónimo de prevención y vacunación infantil.
Su visión de la política de salud en México siempre ha sido muy clara. Tomar las riendas de la salud debe ser una política de Estado. El Estado debe asumir lo que le compete y jamás traducir y reducir su obligación a dar limosnas. Fue presidente de la Organización Mundial de la Salud, es miembro del Colegio Nacional y de la UNICEF. Ha publicado 367 artículos y 19 libros. Y entre una lista impresionante de preseas destacan la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, la Legión de Honor de Francia, el Orden al Mérito de Italia, la Orden del Tesoro Sagrado de Japón, el país natal de su padre. Y el más reciente, un premio especial a su trayectoria y aportación al IMSS de manos del presidente de la República. Desde hace 10 años es presidente de la Fundación IMSS y a sus 90 años es un hombre maduro. A las 9 de la mañana está en su oficina, donde junto a un equipo de 10 colaboradores dirige la fundación a su cargo. Actualmente encabeza los programas de apoyo a la lactancia materna, lucha contra el cáncer de mama y prevención del embarazo en adolescentes. Frente al encargo de su padre, el doctor Kumate, a sus 90 años, expresa que esta encomienda ha sido el motor de su vida y asegura que aún no la ha cumplido al 100%. ¿Cuál es tu encomienda por México? Todavía no termino. Eso es algo muy cierto. Los homenajes luctuosos son muy bonitos porque destacamos la parte linda de las personas. Lo trágico es que ya no están. Ojalá en el futuro los homenajes sean en vida, hermano, en vida. Cuando la escuela cumplió 90 años, fuimos a revelar una placa en la Escuela Libre de Derecho, donde estuvo la escuela, el edificio de la Escuela de Arcos de Belén, donde estudiaron el maestro Calva y el doctor Kumate. Estuvieron presentes desde luego el doctor Kumate y el doctor Moreno Valle. Los tres estudiaron en esa escuela. Pero esta foto lo pongo también para hacer énfasis en que la existencia es muy larga e impredecible. En esa foto estábamos todos vivos. Actualmente ya solo quedamos dos vivos, el maestro Limón y un servidor. En resumen, esta fue la semblanza de dos mexicanos ejemplares, ambos de procedencia muy humilde, ambos sumamente disciplinados y adscritos consigo mismos, con un espíritu de superación inquebrantable. Productos genuinos de un México que estaba saliendo de la revolución con muchas carencias. Todo el país, no nada más ellos, todo el país estaba igual. Militares orgullosos, llenos de pundonor. Forjadores de profesionistas, de instituciones, desde luego figuras emblemáticas. Dignos hijos de la Escuela Médico Militar, del Ejército Mexicano y de su país. Muy jovencitos fallecieron con un mes de diferencia. Insisto, carreras muy paralelas, vidas con más coincidencias que divergencias. Esto es muy cierto. O sea, la gente que se levanta temprano es capaz de hacer lo que sea. Los alumnos de la Médico Militar llegaban temprano al aula porque iban a tener clase con el Kumate. Un día estaba un grupo afuera esperando al maestro, llega el maestro, se mete al aula y el alumno le da el paso al maestro y el maestro le cerca. Nadie entra después que yo hice. Qué bueno que no me superó. Ambos gozaron de una fama de ser gente muy estricta, muy severa.
y enseñaban materias básicas. En una escuela de medicina en donde uno quiere ver pacientes, operar, cosas emocionantes. La bioquímica, la fórmula de la glucosa es complicada. Entonces esa frase me recuerda a ellos. Sócrates decía, no puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Y eso fue lo que hicieron. Nos pusieron una vara de este tamaño y había que brincarla, estudiando y pensando. El bullying es indispensable y más en un plantel militar. Gracias a esa presión. Sin presión no hay amantes. Sin presión seríamos una bola de carbones. Ningún hombre vive en vano. La historia del mundo no pasa de ser la biografía de los grandes hombres como los que he reseñado yo y el que va a reseñar en este año. Esta es muy trillada la frase. Quien si no vive para servir, no sirve para vivir. Por si no sabía quién lo había dicho, la dijo él. Pero dijo otra que fue la que más me gustó. Nadie se muere de verdad. Si queda en el mundo, quien respete su memoria. Mi general Marta Patricia, gracias por preservarlo. Y gracias a todos.